Hola amigos, aquí Héroes y Batallas. Hoy les mostraré una fabulosa lista con el precio y coste por hora de vuelo de todos los cazas modernos. Sí, escuchaste bien, de todos y cada uno al menos de la esfera occidental. Y te preguntarás, ¿por qué tantos modelos? Si bien, ya desde el comienzo puse que son 15, en realidad veremos el precio y costes operativos de 23 cazas. Algunos como comparación, y otros, como ramificación de un mismo modelo. Pues esto se debe a que en realidad, y exceptuando dos modelos de la lista, no hay un solo caza de combate con un precio igual en todo el mundo. Cambiando sus costes incluso si es el mismo avión, o costando mucho más dependiendo el usuario. Por ejemplo, ¿sabías que un F-18 puede consumir hasta $16.000 por hora de vuelo, pero que en condiciones específicas, este puede disparar su precio a unos atroces más de $60.000? O que el precio del Eurofighter más moderno, sería en teoría menor al del más antiguo dependiendo su comprador. Y más interesante aún, que tras ver este vídeo comprenderás cuán poco profesional es la FAC en su proyección de poder aéreo. Ya que como veremos, los únicos que no tenían idea de qué producto podíamos adquirir a un mejor costo-beneficio, ya desde 2012. Eran nada menos que nuestros militares. Sin más, ponte cómodo y disfruta el viaje, pues luego de ver este vídeo comprenderás a la perfección cuánto cuesta cada caza. Para clasificar los modelos que veremos en rangos similares, pues no tendría sentido juntar cazas de solo 40 millones, con otros de 170, dividiremos la lista en tres categorías. Apodadas así como las medallas olímpicas de oro, primer lugar, plata, segundo lugar, y bronce, el más bajo de todos. La primera categoría, evidentemente la más costosa, irá desde los 110 millones como base, hasta los 356 millones. De los cuales veremos solo 7 modelos, de los 8 o 9 que hay. La segunda a partir de los 65 millones, y hasta los 115 millones en la versión más adelantada, y de los cuales veremos a 9 cazas. Que componen asimismo cerca del 50% de los cazas del mundo en servicio. Esta es la categoría que podemos llamar como normal. Y por último, la tercera categoría, con cazas desde unos increíbles 3 a 4 millones por célula, hasta los 60 millones. Si bien, gran parte de los cazas más numerosos, es decir, los F-16, pertenecen a esta línea, la mayoría de los otros cazas de este rango son mucho menos numerosos. Ya que la mayoría son versiones de capacidades reducidas, o bien, naves cuya vida útil ya se terminó hace tiempo. Curiosamente, vemos que el F-16 tiene al menos un modelo en cada categoría, y te impresionará saber que uno de los más costosos, es también uno de los más baratos de estos 23 modelos. Mientras, vemos como todos y cada uno de los F-15 pertenecen al rango medio, así como los F-18. Y el Su-30 o Flanker C, tienen un modelo tanto en el rango medio, como dos también en el más modesto. Pero en contrapunto, los F-39 Gripen FOC, y los F-35, poseen un aeroplano tanto en el rango más alto, como en el intermedio. Y te dirás, ¿cómo es esto posible? Porque un F-16 cuesta más que cazas como el temible Sukhoi Indio o el mismo F-35A, así como todos los bimotores de combate no furtivos de las empresas estadounidenses. Pero, ¿por qué los dos bimotores europeos no bajan a la categoría media ni en su más sencilla versión? Si no lo has entendido, descuida. Pues aquí lo explicaré todo para que puedas entenderlo, ya que sí es cierto que, como les dije al comienzo, es un tema sumamente confuso. E incluso se volverá más mientras lo veamos. Antes de seguir, por cierto, quiero hacerles dos aclaraciones, ya que imagino que habrá gente enajenada, la cual quizás piense que el costo y la capacidad del caza son necesariamente lo mismo. Así que en esta lista, los cazas no estarán clasificados de acuerdo a sus capacidades aéreas. Si bien, también es cierto que la mayoría de cazas se podrían ordenar en las mismas categorías. Cambiando un modelo o dos de los lugares donde los vemos. Pero conservando la mayoría el estatus de sus conjuntos. Dicho esto, vamos con el primero de todos ellos, y con la medalla al más barato trozo de óxido de la lista, el IAI Kafir de $4.5 millones, y $4.125 por hora de vuelo de sus anticuados y agonizantes motores. El Kfir posee un precio similar al de cazas de cementerio de aviones, que son solo vendidos en ocasiones como agresor, nave de ataque o entrenador. Aunque es realmente extraño que una fuerza aérea, sin importar cuán pequeña y modesta sea, llegue a adquirir naves en tan malas circunstancias, ni para arriesgar a sus tenientes en fase de entrenamiento. Salvo esto, hay muy poco más que decir. Es un interceptor de ataque, y su única virtud es dejar carga útil sobre formaciones terrestres.
En el puesto número 22, está el F-16A israelí del bloque 10A-20. Construido en 1987. Y con la medalla al F-16 y probablemente el caza de cuarta generación más barato del mundo. En un principio, la IAF pretendía vender los cazas a un módico precio de tan solo 40 millones. Que como vemos, ya es el doble y siendo un avión de cementerio, que lo que algunos creen que cuesta regularmente un F-16. Aquel mito cursi de 20 millones por célula. Sin embargo, tras fallar en su intento de venta a Colombia y Croacia, se bajó el precio a unos increíbles 4 o 3 millones de dólares. Y están ahora mismo en oferta solo como aviones agresores. Es decir, como la contraparte en un entrenamiento tipo Red Flag. El costo por hora de vuelo de estos cazas se estima en $9.000, pero más por fallos que por otra cosa, debe oscilar entre los 13 y los $15.000. Su vida útil ya se terminó, y no hace mucho bien para la reputación de sus vendedores que la nave bajara de 40 millones a la décima parte de eso. O sea, que en un inicio quisieran vender como caza y por casi 50 millones, algo que hoy en día ofrecen solo como blanco de tiro. Por cierto, para los venezolanos que aún sueñan que con ayuda de Irán, Turquía, el Imperio Galáctico o Neverland se puede mantener en vuelo a los F-16A-B, igual de antiguos, pero sin 15 años de repuestos ni línea logística. Vale decir que los F-16 venezolanos están más muertos que estos que acabamos de ver. Y no significan nada quizá ni en ataque a tierra. También, y solo como curiosidad, en este rango se sitúa nuestro UH-60L de 23 millones de dólares. Y cuyo consumo es de $2.000 por hora de vuelo. Es bastante notable, pues recordemos que Colombia ha operado estos helicópteros por nada menos que 30 años. Contando con una flota de más de 100 naves adquiridas, pues varias han sido derribadas, y se han debido reemplazar. Con lo cual, el costo de los helicópteros colombianos, solo contando ese 45% de su flota, costó más que el F-16 de Chile, sumado a su avión de alerta temprana y sus submarinos Scorpene. Básicamente, casi 2.500 millones de dólares. Y muchísimo más que los Su-30 venezolanos, sumados a todo su parque de defensas antiaéreas. Si se suma el costo de las miles de misiones de estos helicópteros en los últimos 5 años, es posible que se tenga el coste operativo más alto de la región, superando a los casi 50 F-16 chilenos, o incluso los más de 100 aviones de ataque a reactor brasileños, que aunque son muchos y consumen más, no permanecen tan activos. Este cálculo claro es apenas una estimación. Pero no está lejos de la realidad. Por lo cual si alguien les dice que Colombia no tiene dinero para comprar armas, recuérdenles que nuestra helicoportada cuesta más que todo su ejército. En el puesto número 21, está el M2000, con un precio de entre 45 millones y 50 millones en estado nuevo. Sin embargo, aquí podemos ver un ejemplo de lo ambiguo que resulta el precio de un vehículo militar, ya que en una ocasión, Francia nos llegó a ofrecer un grupo de Mirage 2000 por tan solo 350 millones a 18 aeronaves, dando a entender que el precio de cada célula sería de apenas 19 millones. Esta curiosa rebaja se debe más al estado de las naves, que ya era usado y de la versión 5F, pero también se debe a un trato someramente preferencial, que en ocasiones le permite a un gobierno adquirir armas extra baratas. En cuanto al costo, este es difícil de determinar ya que su planta motriz, el M53P2, posee prestaciones inferiores, al menos en teoría al M88-2 del Dassault Rafale. Pero a su vez, tiene un empuje superior en velocidad supersónica normal, con una ventaja de 14 kN, lo que haría un coste superior, hasta que el Rafale entre en postcombustión, llegando a otros 10 kN de empuje extra. Este detalle es importante, ya que el coste por hora del Rafale, el cual veremos más adelante, es realmente notorio. Por lo cual, es difícil determinar si su coste como caza liviano, sea de unos 11 a 13 mil dólares, o si llegue a rozar la marca de los 20.000 en estado nuevo. Y con el mismo precio, el más barato de todos los el Sukhoi 30 Mk2 venezolano de 45 millones. En el puesto número 20, y cerrando los modelos de la categoría más económica, está el F-16 Bloque 50-52, de 60 millones, y con unos 9 a 13 mil dólares por hora de vuelo. Aunque fuentes chilenas fijan el precio en 18 mil dólares. Y con un precio similar se encuentran los Su-30 SM de 50 millones de la Fuerza Aérea Rusa, cuyo consumo es de unos más que notorios 40 mil dólares, o 2.8 millones de rublos.
Este coste es el que al menos para mí, hace tan difícil que incluso pudiendo pagar otra ronda de flanques C, Venezuela llegue a poder operarlos bajo las condiciones logísticas que lleva. Y no lo digo tanto por la inflación de varios trillones y falta de combustible, más aún en estado refinado, sino porque incluso en los mejores tiempos de Venezuela, estos parecieron encontrar el límite de los cazas que podían operar con los 48 motores rusos Saturn L-31, que por poner un ejemplo, desarrollan unos monstruosos 122 kN en postcombustión, frente a los 74 máximos del Rafale. Y estamos hablando de cada motor, o sea casi 55.200 libras de empuje. Un auténtico cohete. Lo cual hacía ya para 2011, un desafío monetario bestial el comprometerse con más cazas como el Rafale, o peor aún, el Su-35. Esta es la razón, por la que incluso si se destinan otros 300 millones a otro lote de Su-30, es casi imposible utilizar esa cantidad completa por un período corto de tiempo. Y si solo puedes usar una parte de tu ala de combate, no tienes una flota aérea más grande, sino más cazas en reserva. Aún así, no es exagerado pensar que la dictadura de Maduro llegue a comprar más cazas, en especial si Colombia al fin adquiere uno superior como vimos en el vídeo anterior, obligando así a la FARC a adquirir una segunda partida. Iniciamos la segunda categoría, de precio medio, con el FA-18 Hornet de 65 a 70 millones en estado nuevo y básico, es decir, sin actualizaciones de aviónica. Y con unos medianos 13 a 15 mil dólares. En el puesto número 16, vemos al mítico F-15 Eagle de 70 a 80 millones, y con un consumo más elevado de 27 a 34 mil dólares. Y sobre estos dos, encontramos al Sukhoi 30 Indio de 83 millones producido en 2012, y al F-15X cuyo coste según la USAF será de 80 millones, para igualarse al F-35A, y con un consumo tope de 27 mil dólares según Boeing. El cual es también un intento de puja entre los 28 a 25 mil dólares a los que se espera, llegue el F-35 en 2024. En el puesto número 13, vemos al Saab JAS-39 Gripen, de las versiones base A y B, y de las estándar C y D, cuyo coste por unidad, al menos en estado nuevo, sería de 70 a 90 millones, y cuyo coste verdadero es de 7 a 8 mil dólares, aunque frecuentemente se pinta como de solo 5. Algo que entonces haría por plataforma al F-18, costar apenas un poco más de 10 mil dólares, pues recordemos que ambos comparten el mismo motor. En el puesto 12 está el F-18 Super Hornet, de 70 a 89 millones, y de 15 a 18 mil dólares, sin embargo, ocurre algo curioso y único con el precio de este caza, ya que como mencioné, puede disparar su costo a unos increíbles más de 50 mil dólares. Mas esto no es una característica del caza, sino de la plataforma donde se opere, concretamente un portaaviones de la clase Nimitz o Ford. Pues el coste por movilizar, abastecer y en ocasiones repostar de combustible a una clase Nimitz para surtir de combustible a sus aviones, sale costando la movilización a bases de ultramar de cada carguero, como de las naves de escolta. Pero este coste resulta ambiguo ya que no es lo que consume el caza en sí, sino la línea logística para mantener un ala de combate en el mar. Y el único usuario que debe temer esta suma, es el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Asimismo, la versión mejorada con radar AESA del bloque tercero, tiene un costo máximo de 115 millones la unidad. Este es el que en mi opinión, es el mejor caza de precio medio del mundo, y un luchador a tener en cuenta por al menos otros 15 a 20 años. En el puesto número 11 está el F-15 Strike Eagle, de 83 a 109 millones, esta vez en precios fijos, pues corresponden a los contratos de Singapur, 12 cazas a 1.000 millones de dólares, y de Corea del Sur, con 21 cazas a 2.300 millones. El porqué de este precio inflado, se basó en la más que justa mejora en aviónica de la versión SE, Slam Eagle, el cual es por cierto, y aún sobre la más nueva versión Q el mejor F-15 del mundo, y uno de los mejores cazas de cuarta .5 generación, y equiparable a modelos como el Flanker o Su-35. Su coste es similar al de los demás F-15. En el puesto 10, nos hallamos al F-35A de 78 a 90 millones. Y 25 a 28 mil dólares por hora de vuelo, si bien el precio únicamente disminuyó para 2020 en algunas unidades de la USAF, costando todavía por ejemplo, los F-35 de Finlandia, 115 millones. Lo cual lo sitúa a la par de los mejores F-18 y Eagles.
Y cerrando la lista de precios medios, aunque de hecho cuesta lo mismo que el precio de los cazas de la más alta categoría, se encuentra el F-16 Block 40 de unos absurdos, y en este caso completamente inútiles 127 millones, los cuales fueron el resultado del deseo japonés de agrandar la superficie alar del F-16 común, además de hacerle formas curiosas y extrañas, que no mejoraron su capacidad de combate en absoluto. Este es probablemente el peor caza en razón costo-beneficio, y fue un gran escándalo en su país ya que comparativamente, los F-16 chilenos son igual de capaces, pero a una fracción del coste de un F-2. Por lo cual, me parece injusto ponerle junto a cazas que de verdad valen su coste de más de 110 millones, la categoría oro, que comenzamos con el de Saúl Rafale de 90 a 100 millones en su versión más básica MIB y de unos más que notorios 140 a 160 millones en las versiones más OP, de las generaciones modernas, o en su versión de ataque nuclear. El coste por hora de vuelo es de $48.000, casi 50.000, siendo la nave más costosa de la lista hasta el momento. Y una de las más avanzadas. En el puesto número 7 encontramos a los cazas F-35C, de la Armada de Estados Unidos, y F-35B, del Cuerpo de Marines, con un precio por unidad de 120 a 130 millones, y costes de 35 a 40 mil dólares respectivamente. Y sobre estos, el caza que ambiciona la FAC, y con el título del F-16 más costoso y mejorado de todos, ya de manera definitiva pues es el último bloque, el F-16V Block 70-72, de 120 millones en su versión base, pues recordemos que en conteo se basa más en cuánto cuesta el caza en su monto más ligero, y no en el mayor, ya que entonces veríamos al Rafale en esta posición. Su coste es de 15 a 20 mil dólares por hora de vuelo. Y aunque ha sido descrito como un paquete de papas con 20% más de aire, lo cierto es que podría combatir y vencer a todos los cazas de la lista vistos hasta ahora, aunque no a todos con supremacía. Por cierto, al Su-30 de capacidades reducidas sí. En el puesto número 4, está el Eurofighter Typhoon de 108 a unos escalofriantes 170 millones, aunque solo para la versión británica de los primeros modelos, y que curiosamente les costó más que el precio proyectado de los T3 de 150 millones. Nuevamente, vemos la ambigüedad de los costos dependiendo el país, los consorcios, y a veces un poco de corrupción del primer mundo. Como con el F2. El coste aquí sí es escalofriante, pues alcanza los 52.000 dólares por hora de vuelo. O 43.000 euros, y su coste de mantenimiento anual, es 15 millones de euros por caza. O sea, 270 millones de dólares a 15 cazas cada año. Suficiente para comprar más cazas de cualquier otro tipo, o una batería de misiles cada año. Increíble. Por cierto, vale decir que cazas como el F-15, el F-18 o el Su-35, podrían hacer el mismo trabajo que un Typhoon a una fracción del precio, y sobre todo una gota del coste. En el puesto número 3 encontramos al Gripen NG, de 150 millones en su versión base, y 6 a 7 mil dólares por hora de vuelo. Merece la pena señalar que el Gripen, es en su rol de caza polivalente y liviano un buen caza, dotado de una excelente electrónica, pero su costo merecería como mínimo 2 motores, y todas las cosas que el Rafale y el Typhoon sí poseen con el mismo precio por lo cual, la gracia habría sido que costara 100 a 120 millones. Siendo esta la razón por la que muy pocos países lo han comprado, y para muchos es una estafa. Mas no por ser malo en sí, sino por costar demasiado para sus capacidades. En el puesto número 2, está el Su-57 de 150 a 170 millones, y con un costo difícil de precisar, pero no excesivamente superior al de otros flanker. Y por último, el más costoso de la lista y ya esperado por todos. El F-22 Raptor, de 356 millones, y más de 60 mil dólares por hora de vuelo. Este impresionante costo es apenas nada en comparación con su manutención anual, que debe ser incluso un 60% superior a la de un Typhoon, en tanto que producir otra vez los F-22, suspendidos en 2009, daría por resultado un F-22 de 430 millones de dólares, casi 1.000 millones por 2 cazas. Y hace pensar en si algún país, como Israel, realmente quieran una versión de exportación de llegar a darse la aprobación de su venta. Por otro lado, y aunque es otro tema, estos supercostos nos hacen intuir que quizá, una característica de la siguiente generación, sea un menor coste y mayor disponibilidad. Ya que de continuar el arco por generaciones, al final las flotas aéreas de las superpotencias serán de 50 o 70 cazas.
Ahora sí, veamos por qué la FAC no es una fuerza aérea profesional. En el último vídeo señalé esto, aclarando que me refiero a los mandos cuyo poder influye en todas y cada una de las medidas que puede tomar una fuerza aérea. Y no así a los pilotos que a pesar de volar en cazas vetustos, y que por ejemplo no logran un ratio de maniobra ni de 15 grados por segundo, dan todo lo que tienen y se igualan a cazas mucho mejores y más avanzados. Pues el potencial de cualquier cuerpo militar, incluso de policía, depende enteramente de que tan bien dirigidos estén a nivel operativo dichos recursos. Y es curioso, porque a pesar de especificar esto y dejarlo bien claro, no faltaron 2 o 3 ineptos que decían haberse contrariado por decir que la FAC no es profesional, y que según ellos los que no son profesionales son los mandos, pero los pilotos sí. ¡Wow! La verdad que no quiero caer en epítetos de barrio, pero con las pelotas de este sujeto se podría llenar el cañón del Chicamocha. Pues bueno, la FAC no es profesional, ya que su interés de compra original incluía cazas como el Mirage 2000, el Eurofighter de segunda, el F-16AB de segunda, y el Gripen CD. Es decir, que su paquete de interés incluía un caza de más de 100 millones que consume muchísimo. Uno de 60 o 70 millones por el cual se podría comprar un F-16 nuevo, un F-16 de segunda de 40 millones, y otro caza que tal vez también sería de segunda o nuevo, de 45 o 50 millones. Dicho de otro modo, que las ambiciones de la FAC incluían un Ferrari 480, un Mazda, un Renault 4 y un Fiat de los años 80. Y te dirás, pero bueno, quizá la FAC esperaba que el Eurofighter costará mucho menos, y aunque ese es el caso, si de verdad se creyeron que consumiría solo $16.000. ¿Qué es lo que pone en Wikipedia según el EDA? Sencillamente sabían tanto de aviación como aquellos que piensan que el Arpía es un arma superior al Apache. Es increíble porque además, siempre hubo la impresión de que si la FAC no veía cazas bimotores estadounidenses como el F-15 o el F-18. Era más que nada por el coste operativo, cuando de camino se fueron a ver un caza que no es más costoso únicamente porque no se hizo una versión naval. Huelo a profesionalismo. Pero ahí no se acaba la cosa, ya que a diferencia de la mayoría de cuerpos militares profesionales del mundo, que fijan la fecha de salida de un arma, y por ende el punto en el que es necesario su reemplazo. Ejemplo Estados Unidos con el F-16, que debe salir de servicio entre 2026 y 2030. O España, que ya fijó la fecha de salida de sus Leopard 2E. La FAC solo dijo una vez en los años 90 u 80 que había que reemplazar el caza, pero desde entonces se dedicaron más a pretender que todo estaba más o menos bien, obviando el hecho de que el arma estuviera mal, a tal punto que en la actualidad se dice, el colmo del ridículo, que la razón por la que se deben reemplazar es porque ya no se encuentran repuestos, y no porque estén mal tecnológicamente. Básicamente, la FAC teme decir algo que vaya en contra de su lema, somos la fuerza. Que no tiene fuerza aérea. Y un día vemos como todos los pilotos dimiten de volar en naves que estuvieron cerca de un año fuera de operaciones. Por miedo a morir volando. Pero luego vemos como anuncian a bombo y platillo que los Kafir son ahora de 4.5 generación. Por 9 radares y 11 misiles. ¡Wow! O sea, que la FAC no solo no tiene ni idea de cuánto cuestan los cazas, o cuál sería una mejor opción, sino que miente y se miente a sí misma, como si no fuera evidente lo evidente, y que hasta un niño ve, que el Kafir está completamente muerto, y que no fijar una fecha de salida ya determinada, sino decir cosas ambiguas como que reemplazar los cazas es una prioridad. Al final no sirve de nada y no es como trabajan las fuerzas aéreas de verdad. Sencillamente, la FAC es una fuerza helicoportada y de ataque. Esa es su esencia, pero de combate aéreo, no hay dirección, y las habilidades en una cabina sin tecnología, solo sirven para una red flag. Que por cierto, ya más adelante les hablaré de por qué un ejercicio aéreo, es como una lucha en un ring, con tiempos, reglas y preparación. Y una batalla aérea, como una pelea callejera. Sucia, desigual, incierta y sin chances para simular condiciones específicas.